Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición, una más, de la cobertura especial de EWTN y Radio Católica Mundial sobre el Sínodo de los Obispos, el Sínodo sobre la familia que se está realizando aquí en Roma, en el Vaticano, en el centro de la cristiandad. Estamos en un bellísimo atardecer romano y estoy con mi hermano y colega Enrique Elías Dupuy. Enrique, bienvenido al programa. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Hoy día hemos concluido un día más de actividades, de eventos en el Sínodo de los Obispos. Estamos llegando al fin de la semana, pero recuerden ustedes que en el Sínodo de los Obispos se trabaja hasta el día sábado, inclusive. En consecuencia, el final de la semana va a llegar recién el día de mañana. Pero mañana tiene un horario muy especial, donde hay un importante evento público. Aquí en el Aula Pablo VI vamos a tener una conmemoración de los 50 años del establecimiento y del sínodo. Del sínodo, efectivamente. 50 años de que se realizan sínodo de los obispos. Así es. Es un momento importante, va a ser un buen corte comercial, llamémoslo así, porque en el fondo los padres sinodales están agotados. Tú ya notas que ellos mismos te lo comentan, el ritmo de trabajo ha sido fuertísimo. Hoy día se han pasado todo el día escuchando sobre todo los auditores, es decir, a las personas invitadas, parejas, laicos, y también a los amigos fraternos, a los invitados de otras confesiones de hermanos cristianos, y que han tenido la ocasión de hablar ante los padres sinodales. Ha sido interesante. Efectivamente hemos tenido a los que se conocen con el nombre formal de delegados fraternos, que son 12 de distintas denominaciones cristianas, incluyendo los ortodoxos y los anglicanos, que son las denominaciones más numerosas fuera del catolicismo. Y hoy día fue un día, aparte de esto, fue un día donde ya por la tarde se comenzaron los trabajos de grupo. Aquí tenemos lo que el padre Manuel Dorantes, el asistente para la lengua española de la sala de prensa de la Santa Sede, tuvo que decir resumiendo la jornada de ayer por la tarde y de hoy por la mañana. Más que ser papá, empleado. Y más que ser mamá, empleada. Se ha traído a la mesa el papel de las empresas y el mundo de los negocios, donde las compañías están destruyendo la vida familiar en países pobres, alejando al papá o a la mamá de la mesa, ya que tiene que tener dos trabajos para poder tener sueldos suficientes para poder mantener a su familia. También se ha traído a la petición al sínodo que el sínodo ofrezca un equilibrio entre lo doctrinal y lo pastoral, ya que ambos brotan desde la misma fe, siempre sin olvidar y descartar las enseñanzas de San Juan Pablo II, especialmente invocando la carta de San Pablo a los Corintios. Decía que por favor actuáramos de un modo que no se escandalice a las mentes débiles dentro de la iglesia, pero fieles. Y finalmente se ha hablado sobre la preparación al matrimonio, especialmente la educación sexual, pidiendo de que la iglesia entre en este ámbito de una forma clara, ya que la actual educación sexual es muy negativa y desastrosa, ya que a veces muchos padres de familia, ellos mismos no hablan sobre la belleza de la sexualidad con sus propios hijos, dejando este papel a la educación pública, y que la misma iglesia le hace falta entrar dentro de tomar este papel, presentando la buena noticia de la sexualidad humana como un camino de amor y no como un camino de pecado. Esas fueron las palabras del padre Dorantes, describiendo un poco el último grupo de obispos que han hablado en la congregación general, es decir, en el auditorio para todos los presentes, porque ya ha comenzado nuevamente el trabajo en grupo para la tercera parte. Y como vemos aquí, Enrique, volvemos a los temas clásicos, el tema de los divorciados en nueva unión y su acceso o no a la comunión, pero también vemos algunos temas nuevos en la sala de prensa en otros idiomas. Se mencionó, por ejemplo,
la preocupación de varios obispos sobre el abuso de menores dentro del hogar, el incesto, tema muy grave, y donde se habló incluso de niños que sufren un martirio. Un martirio silencioso, ¿no? Efectivamente. Es una expresión que me conmovió también, utilizada en la conferencia de prensa. Y es muy interesante porque en el fondo, más allá de lo que pasó con los escándalos que se hicieron más públicos en torno al clero, digo, válidamente, porque bastaría un problema para que sea horrible, en verdad las estadísticas hablan que la mayor parte de los abusos sexuales, desgraciadamente, ocurren en el ámbito de la familia. Y por lo tanto era apenas lógico que los padres sinodales tarde o temprano mencionaran este problema. Es uno de los tantos problemas de los cuales hay que trabajar para reconciliar a la familia, trabajar internamente, y creo que va todo en la lógica de que los sacerdotes, los pastores en general, tienen que vivir mucho más cerca de la realidad de la familia. Creo que esto va a ser uno de los frutos más importantes y radicales, que es el cambio de la aproximación pastoral en el mundo, espero, al trato a la familia. Tiene que haber una pastoral familiar y tiene que ser tiempo privilegiado de la actividad del sacerdote. Sí, en América Latina lamentablemente no tenemos estadísticas, pero es importante señalar que las estadísticas en Estados Unidos de abuso sexual de menores arroja que 7 de cada 10 casos, es decir, el 70%, se producen en el contexto familiar. Habitualmente no con los parientes directos, papá, mamá, hermanos, sino con padrastros, madrastras, tíos, primos, es decir, el segundo círculo inmediato del círculo familiar, pero dentro del contexto familiar, ¿no? Claro, y cuando dicen que es un martirio silencioso, es que hay que imaginar lo que sufre una criatura, ¿no? Un niño, a veces, de verdad, niño antes de los 10 años o entre los 10 y los 15, que lo deja marcado, lo deja sufriendo y tiene miedo y tiene vergüenza de contar lo que ha pasado, y por lo tanto, a veces el problema dura prácticamente toda la vida, ¿no? Y es interesante, Enrique, de todas maneras, que hayan traído a colación este tema, porque habla de la gama de temas que están vinculados a la familia. Un teólogo decía hoy que parte del problema que enfrentan los obispos cuando hablan de la familia es que no hay anomalía en la sociedad que no afecte a la familia, claro, y no hay anomalía en la familia que no afecte a la sociedad. Entonces, el hablar del tema de la familia es hablar de un tema amplísimo y que explica por qué había también una razón práctica, no solamente teológica, cuando el Papa decía: no hemos venido aquí a discutir el tema de los divorciados vueltos a casar y la recepción de la comunión. Hemos venido a hablar de la familia, y el tema es prácticamente inagotable, ¿no? No, y es fascinante porque también el tema de la sexualidad que habló el padre Manuel Dorantes informando. O sea, se ve que han tocado prácticamente todos los temas candentes, difíciles, complejos, dentro de la lógica de qué podemos mejorar en nuestra catequesis, en nuestra pastoral, porque, y yo creo que este puede ser otro de los grandes frutos del sínodo, y es, los padres tienen que darse cuenta al hablar con parejas, con toda la gente que ha dado testimonio, con sus hermanos obispos, que si tú resuelves o trabajas seriamente sobre la familia, vas a terminar resolviendo los problemas de la Santa Madre Iglesia, si lo haces de la manera apropiada. Es bien interesante, porque en el fondo, ¿qué porcentaje de los miembros de la Iglesia Católica son las familias? El 100%. Obviamente. Prácticamente, ¿no? O sea, digo, el clero todo es hijo de alguien, todos claro, somos hijos de alguien. Así ¿no? es. Y como decía el cardenal Napier, sí, decía, efectivamente, cuando alguien nos pregunta de cómo nosotros, hombres célibes, estamos hablando del tema de la familia, esta pregunta la hace un extraterrestre, porque él claro, se sintió ofendido de que un periodista secular hiciera esta pregunta: ¿por qué hombres célibes están hablando del tema de la familia? ¿Dónde creen que yo salí? ¿De un huevo que estaba puesto debajo de una piedra? Sí, pues. o vengo de una familia como todo el mundo, ¿no? Así es, y aparte fue una ida y vuelta de Twitter de un obispo importantísimo, un cardenal africano, lo cual también nos muestra lo interesante de la globalización de los medios tecnológicos y su utilidad en un sentido de la... Efectivamente. Para poder meterle un poco de sentido común, un cocacho de sentido común, porque un cocacho de sentido común digital. Sí, así es, literalmente mediático. Y regresando al tema estadístico, es fundamental, porque en el fondo creo que no pasa del 1 o 2%, todas las personas consagradas del mundo entero no pasan de esos números.
Entonces, si tú concentras tu atención sobre la familia, la salud espiritual, porque también ese tema ha salido en relación a la vida espiritual, la formación interior, el acompañamiento en la oración dentro de la vida familiar, por ejemplo, que son temas cruciales. Evidentemente, si una persona no tiene experiencia de oración, de comunidad, que en su casa y su familia se vive en cristiano, es evidente que después cuando tiene problemas y termina en segunda o tercera o cuarta unión, no entiende por dónde empezaron los problemas. Es bien difícil entenderlo espiritualmente hablando. Claro, o sea, volvemos al tema fundamental de la catequesis y de los desafíos que tienen que enfrentar los obispos planteándoselos en primera persona. Y esto es una de las cosas que hablaba contigo cuando tuviste la oportunidad de entrevistar recientemente a Monseñor Mario Iceta, el obispo de Bilbao en España. Habló con Enrique esta semana y estas fueron las reflexiones que compartió sobre cómo está el clima en el sínodo, cómo está trabajando él con sus prioridades y cuáles son los temas que se vienen discutiendo, ya no por parte de segundas voces o segundas fuentes, sino directamente de quienes están participando en el sínodo. Esto es lo que dijo Monseñor Iceta conversando con Enrique. Excelencia, la primera pregunta que le hago es la siguiente. Estamos ya entrando de lleno en la tercera parte del sínodo y del documento de trabajo. ¿Cómo están yendo las cosas? Bien, pienso que el trabajo es intenso y es profundo. Hay un gran espíritu de comunión. El Papa ya señaló cuáles son los límites del trabajo. Él decía, la doctrina no se toca, queremos hacer frente a los desafíos pastorales. Yo pienso que partiendo de ese principio que ha dado el Santo Padre, del rico magisterio que él está desenvolviendo en sus catequesis de los miércoles y de la rica tradición y la escritura con respecto a la familia, los padres sinodales están volcados en responder a los desafíos actuales y lo están haciendo con responsabilidad y también con ese coraje apostólico que el Papa nos pedía. ¿Qué piensa de la metodología de trabajo? ¿Cree que podría mejorar en algunos aspectos? Bien, pienso que el Instrumentum Laboris podría haber sido mejor. Yo veo lagunas en el Instrumentum Laboris y el haber hecho rehacerlo y volver a rehacerlo es un instrumento que creo que es manifiestamente mejorable. Pero bueno, siempre es un instrumento de base. Pero depende mucho después también del resultado del trabajo. Los grupos menores, los círculos menores, pienso que son muy fructíferos. Es donde se puede hablar, donde se puede debatir, donde se puede proponer. Y las congregaciones generales, donde se exponen los trabajos cada obispo, pienso que son interesantes, pero sobre todo los grupos menores pienso que son muy interesantes y después el poder hacer una redacción de todo lo que se aporte será la clave. Pero la metodología para una asamblea tan grande pienso que es la adecuada. Interesante. ¿Qué argumentos piensa plantear en la asamblea, en lo que queda de tiempo, o en los grupos en español? Bien, pienso que en la primera parte faltaba un capítulo grande, que es justo el capítulo de la espiritualidad. Se aparecen los desafíos en muchos aspectos, pero no aparece ese desafío de la secularización de la sociedad, también interna de la Iglesia, de la deficiente iniciación cristiana de los jóvenes, de cómo radicar la preparación del matrimonio en la iniciación cristiana. Y yo pienso que ese es uno de los temas fundamentales que yo pienso abordar en esta última parte. Cómo tiene que haber una continuidad entre la iniciación cristiana y la preparación del matrimonio, cómo tiene que haber una maduración de la persona y también de la pareja como tal, y cómo tiene que ser acompañada tanto antes y después del matrimonio. Yo pienso que ese acompañamiento tiene que ser además personal, tiene que ser delicado, tiene que ser cercano. Pienso que es uno de los grandes retos de lo que yo suelo llamar la pastoral familiar 2.0. Creo que queda un salto cualitativo en esa pastoral familiar. Excelencia, ¿cuáles son los frutos que usted esperaría de este sínodo para la Iglesia? Pues tiene que ser frutos sobre todo prácticos, sobre todo pastorales. Yo pienso que tenemos una gran riqueza de todo lo que es la doctrina, lo que es la fundamentación, tenemos un gran corpus sobre la familia y sobre el matrimonio, y pienso que lo que se espera ahora es que se den unas indicaciones pastorales realistas que realmente hagan frente a estos desafíos que tiene hoy la pastoral familiar. Excelencia, ¿cómo percibe a los padres sinodales en relación con el fin del trabajo? ¿Cree usted que van a pedirle al Papa una exhortación apostólica o que más bien el consenso va hacia un documento final y punto? Bien, yo pienso que sobre todo se nos ha dicho, y está saliendo del sínodo, que lo que trata el sínodo es dar al Santo Padre unos elementos para que él después los trabaje. O sea, el sínodo quiere ofrecer al Santo Padre a él un documento
las sugerencias, la reflexión que se ha hecho, no tanto para un documento final sinodal del sínodo, sino para que el Santo Padre después pueda hacer un documento, pueda transmitir al pueblo de Dios después de que él discierna aquello que le estime oportuno. O sea, por tanto, no pienso que sea como el sínodo pasado, que se hicieron inmediatamente públicas las conclusiones del sínodo, sino que parece ser que todo apunta a que las conclusiones serán entregadas al Santo Padre para que él después elabore el documento que estime oportuno. Excelencia, mi última pregunta es, ¿qué ha significado para usted como experiencia el sínodo de la familia? Bueno, yo vengo de nuevo, vengo con la L de Learning en la mitra. Para mí es una experiencia de comunión y realmente de sinodalidad. Tanto dentro del aula, ver esa experiencia en tantos países, ver cómo el Evangelio, el misterio de Cristo y el servicio de la Iglesia se puede inculturar en toda cultura y en toda latitud, ver cómo eso ilumina grandísimamente la realidad humana y verlo además en este conjunto sinodal donde hablan pues, obispos de tantos continentes, de tantas variedades culturales, realmente es una riqueza, es donde uno ve realmente la catolicidad de la Iglesia. Excelencia, no puedo más que agradecerle de todo corazón su presencia en EWTN. La gente lo sigue con mucha atención y estamos rezando por ustedes de todo el mundo de habla hispana. Que Dios le bendiga. Eso le pido, sobre todo lunes y martes, que sean los círculos menores, será muy importante pues que rece la gente, que pida el don del Espíritu Santo para el sínodo, para que se difunda este don con fuerza, que lo necesitamos. Ahí está, Monseñor Iceta. Tres cosas me parecen más saltantes, Enrique. Primero, el clima de armonía, y él es uno que ya está de regreso. O sea, él participó en el sínodo extraordinario. En segundo lugar, el clima de armonía no se contradice para nada con el tema de sus ideas fuertes. Él tiene ideas muy claras de lo que quiere hacer y piensa plantearlas, las ha estado planteando de manera muy, muy clara, y eso no significa que no va a encontrar discrepancias con otros. Y en tercer lugar, este pedido de la oración, de cómo esa es la mejor manera de seguir este sínodo junto con seguir EWTN y Radio Católica Mundial, seguirlo mediante la oración, porque los pastores de verdad están insistiendo en que recemos por todo el trabajo que están haciendo, y los círculos menores de lunes y martes, donde básicamente se va a abordar el tema de las propuestas, van a ser días especialmente intensos para ellos. Claro, por eso menciona lunes y martes el hombre, y fuera de cámaras insistió mucho en el tema, lo cual nos lleva a una pequeña reflexión sobre el tema de la Iglesia y la naturaleza de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa y tenemos fe real en que actúa, y sobre todo cuando Pedro está presente, pero actúa a través de la libertad de las personas, en este caso de todos los obispos que están aquí presentes en el sínodo. Pero hay que rezar, es una libertad dinámica, es decir, el Señor actúa con su gracia en el presente, no en el pasado ni en el futuro, sino ahora. Y por lo tanto hay que rezar mucho en el momento en que están ocurriendo las cosas, para que, inspirados por el Espíritu, yo tengo muchas expectativas de que lo que queríamos, señor Iceta, lo que queremos, señor Iceta, ocurra. Es decir, muchas ideas, un espíritu de reforma del corazón, de las prácticas pastorales, para salir al encuentro de la multitud de problemas que se perciben, tienen que ser resueltos con caridad y con creatividad, y como dijo él, sin necesidad de estar discutiendo la verdad de la fe. Efectivamente, yendo a lo central. Y esta aclaración es necesaria. ¿Por qué? Porque sí hay propuestas que están yendo en contra de lo establecido por la práctica católica. Lo veíamos con el padre Gerald Murray, el canonista, que nos explicaba las conclusiones y cómo algunas propuestas chocan contra eso. Hoy día el cardenal Marx, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dio a conocer una nota de prensa solo en alemán. Normalmente estas notas se traducen al inglés o al italiano, la dio a conocer solo en alemán, reiterando su convicción de que debería existir una apertura a lo que se conoce como la propuesta casperiana, es decir, la propuesta del cardenal Walter Casper, que señala que la comunión sí debería ser dada a las personas divorciadas en nueva unión después de un camino penitencial, es decir, siguiendo algunas condiciones, pero las condiciones no son tan importantes, lo importante es el resultado final. Puede haber un camino que tenga esta o estas otras características, pero básicamente lo que quieren es que las personas divorciadas en nueva unión, sin vivir la abstinencia,
que es lo que enseña la iglesia actualmente, reciban la comunión aún viviendo en fornicación, ¿no? Claro, y si quieren una anécdota un poco de, digamos, de quien está atrás de las cámaras constantemente, hay un obispo de Letonia en un país báltico, en el mar Báltico, al norte de Europa, que insistía en intervenir y finalmente intervino y con los mismos argumentos que utilizó el cardenal Marx, dijo, con estos mismos argumentos yo concluyo exactamente lo contrario. Y lo hizo, y fue un poco con sentido del humor dialéctico. Y cuentan que el cardenal Marx lo estuvo siguiendo después en la hora para tratar de convencerlo de que estaba equivocado, pero todo un ambiente, llámalo así, hasta de sentido del humor de parte de este obispo de Letonia, ¿correcto? Y que considera, como la inmensa mayoría, que esto debe acabar con una serie de decisiones pastorales muy positivas, muy necesarias, dentro de la serena posesión de la verdad católica. Esto lo decía claramente Monseñor Iceta, y Monseñor Iceta y otros obispos latinoamericanos se han encontrado, Enrique, con unos aliados formidables. Así es. Y nos referimos al papel increíble que ha tenido el episcopado africano en este sínodo, ¿no? Enrique y yo hablábamos ayer fuera de cámaras con un especialista en patrística, es decir, en padres de la iglesia, los grandes teólogos y maestros espirituales que guiaron el origen, los primeros siglos de la reflexión teológica católica. Esos son los padres de la iglesia, y el estudio de estos padres de la iglesia se llama la patrística. El patristicum, es decir, la gran escuela de patrística aquí en Roma se encuentra en el Agustinianum, muy cerca de donde nosotros nos encontramos, y literalmente frente al Vaticano. Y este padre nos decía, desde la época de los grandes padres africanos en el siglo V, nosotros no habíamos visto una contribución de la Iglesia en África a la Iglesia Universal de esta envergadura. Claro, lo cual nos demuestra, por un lado, que la tradición de los sínodos en la Iglesia, y llamémoslo así, las vivaces discusiones entre los padres de la Iglesia, entre los obispos, son tan antiguas como la historia de la Iglesia, y han habido elementos de la doctrina de la fe que se han ido poco a poco viendo con más claridad en este tipo de encuentro sinodal. Y nos hizo recordar que, bueno, que es algo que San Agustín de Hipona estaba en el norte de África. Y en aquella época todo el norte de África era una zona. Alguna vez leí que habían más de 1000 diócesis en toda la zona norte del África. Wow. Estamos hablando de un florecimiento de santidad, de teología, de escuelas, de familias católicas, de vida social cristiana, que fue absolutamente impresionante y que acabó prácticamente por la invasión a fuego prácticamente del surgimiento del Islam, que claramente no creían en la tolerancia, llamémoslo suavemente. Por decirlo suavemente, acabaron con toda la iglesia del norte de África, que había cumplido un papel fundamental en el establecimiento de la teología y la espiritualidad cristianas en los primeros 5 siglos de la iglesia. Así es. Otro tema importante de testimonio de esto son los libros que acabamos de ver. El cardenal Sará acaba de publicar un libro que se llama God or Nothing, Dios o Nada, ¿no? Este es su testimonio. El cardenal Robert Sará, que es actualmente el prefecto de la Congregación para la liturgia y la disciplina de los sacramentos. Hay otro libro importante que publicó una editorial norteamericana, Christ's New Homeland, África, es decir, el nuevo hogar de Cristo, África, donde recoge las propuestas de la iglesia, de los obispos africanos a este sínodo, y donde se ve su firmeza y lo tajantes que son en que la fe se debe respetar. Entonces es una reflexión interesante también ahí fuera de cámaras, Enrique, sobre es paradójico que el continente, siendo lo que es desde el punto de vista sociológico y económico, tenga los obispos que hoy en día plantean lo que plantean. Sí, pues por desgracia la historia enseña que cuando hay demasiados recursos, demasiado poder económico, demasiado poder político en la iglesia, con mucha frecuencia se debilita el alma, se debilita el espíritu y también la claridad de la fe. Y se aburguesa, como dicen este término, la gente se vuelve engreída, se vuelve menos fuerte en su propuesta evangelizadora, ¿no? Entonces vemos el contraste. Mientras tienes Alemania, tienes a Bélgica, tienes a Holanda, en el pico de riqueza, progreso tecnológico,
los ves áridos, ya no quieren tener hijos, están muriéndose demográficamente, no quieren tener hijos, a pesar de que nunca han tenido tanta plata. Y por otro lado ves a África, con sus gravísimos problemas, su sufrimiento, su pobreza, su violencia, y tienen una vitalidad de fe, creen en la familia, creen en el crecimiento, creen en los niños. Entonces, ¿cómo no darse cuenta del contraste? Es interesante esto como dato, hermanos, porque nosotros estamos viendo de verdad una iglesia en África que no solamente tiene un papel testimonial, como Enrique nos comparte, en medio de las dificultades económicas y materiales, hasta de enfermedades, ¿no? El país del ébola, el país de las últimas explosiones de pandemias en el mundo. Sin embargo, han tenido este testimonio aquí importantísimo en el sínodo, y hoy en día se han convertido en un bloque geográfico absolutamente respetable. Sí, de importancia crucial. Hay que recordar en una cosa muy corta que en el año que en la evangelización fue América Latina. En este momento es África la que salta ante la conciencia del mundo. Es sorprendente el testimonio que nos han dado los africanos aquí, sí. Enrique, no solamente en el aula del sínodo, como nos han manifestado, sino también en conferencias de prensa. Hablábamos del cardenal Napier, por ejemplo, sudafricano, y lo tremendamente activo que es en Twitter. El cardenal Robert Sarah, también tremendamente activo en Twitter, es decir, tienen, además de esta firmeza en la fe, este ingenio y esta facilidad sumado a la simpatía, al sentido del humor, a la cercanía latinoamericana. Es verdad que hay una sinergia entre América Latina y el África que yo no dejo de notar y me parece muy bonita. Y esperemos muy promisoria para el bien de la Iglesia a nivel universal. Definitivamente, como señalaba un importante sociólogo norteamericano de la Universidad de Pensilvania, el cristianismo se está moviendo hacia el sur del mundo, ¿no? Y nosotros formamos parte de esa nueva globalidad que tiene la mayoría de su fuerza espiritual en el sur, ¿no? Queremos agradecerle a todos nuestros hermanos y hermanas por habernos acompañado a través de la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial. Enrique, hasta mañana. Hasta mañana, Alejandro. Muchas gracias. Mañana sábado, en este mismo horario, vamos a estar aquí cubriendo el último día de la segunda semana del sínodo y mirando desde ese balcón hacia la siguiente, tercera y última semana. Quédense en la programación de EWTN y Radio Católica Mundial, conmigo y con mi hermano Enrique. Hasta mañana. El Señor los bendiga.